Se me perdió. Yo creo que la tengo en la plataforma. ¿Han revisado la plataforma Unimayor Virtual? No, creo que esa presentación la tengo. Se me llevaron el portátil donde trabajaba y ando embolatado con las clases ya preparadas. La plataforma Unimayor Virtual. Costos y presupuestos de obra. Ya hemos visto todo esto, hemos visto todo esto. Los materiales. Sí. Les voy a habilitar esta presentación que es de los materiales. Bueno, ya lo pueden ver. Y hoy vamos a utilizar esta presentación. ¿Yo estoy compartiendo o todavía no? No. Qué pena. Me voy a empezar a grabar la sesión. Listo, ya estamos grabando con el permiso de ustedes. Hoy, octubre 29 de 2021, programa de delineantes de arquitectura e ingeniería, materia, costos y presupuestos de obra. De la mañana de hoy vamos a empezar a ver los materiales, cómo es el cálculo de los materiales en un presupuesto. Y nos vamos a guiar de esta presentación. Hasta ahora hemos hablado, en el primer corte hablamos de las cantidades, que esas cantidades tenían que tener una memoria de cálculo de cantidades de obra. Déjenme yo a la presentación. Y esas cantidades multiplicado por unos precios unitarios, pues nos permiten ir obteniendo el valor parcial de cada ítem de obra. El valor parcial de cada ítem de obra. La metodología que utilizamos, todos los profesionales que nos movemos en lo que es arquitectura e ingeniería, se llama APU, análisis de precios unitarios. Es decir, nosotros tenemos que volvernos expertos en poder costear diferentes tipos de actividades, pero por unidades específicas. Yo recuerdo mucho, yo creo que les comenté yo alguna vez. Hola, profe. Buenos días. Profe, ¿este llama lista? Qué pena. No, señor, no me llamo. No hay problema. Vale, profe, gracias. Entonces les decía que nosotros tenemos que volvernos expertos en saber calcular los precios unitarios, en el caso específico de nosotros, las actividades de obra. Es decir, nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta un metro cuadrado de muro, cuánto nos cuesta un metro cúbico de zapata,
¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado de ventana? ¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado de repello? Si nosotros sabemos cuánto me cuesta un metro cuadrado o un metro cúbico o una unidad, multiplicado por esas cantidades totales, las cuales ustedes ya saben cuáles son los sistemas que utilizamos para esas cantidades totales, pues vamos a obtener el valor total de cada ítem. Y la suma de los diferentes ítems de obra, pues nos va a dar el valor de un presupuesto a nivel de costo directo. Entonces recuerden que los costos directos son equipos, que ya saben ustedes cómo se calcula el costo unitario de un equipo. Mano de obra, ya tienen ustedes una metodología para calcular el valor hora. Transporte, que eventualmente siempre se calcula por metro cúbico kilómetro. Y los materiales, que es el que nos falta. ¿Por qué es importante calcular los precios unitarios? Este tema les va a servir a ustedes para, no solamente para la parte de construcción como tal, sino inclusive para diferentes áreas. Yo tuve la oportunidad hace muchos años yo era el coordinador del servicio de aseo cuando aquí era público, aquí en la ciudad. Pues alguna vez un alcalde que era muy técnico me pidió el favor que él quería cambiar la modalidad de contratación. Que él ya no quería seguir pagando por salarios ni por jornales, sino que quería pagar es por precios. Entonces me dejó la tareita de que cambiáramos la modalidad de pago. Y eso fue en el año 2001. Desde el 2001 hasta el 2011, que fue donde ya entregamos el servicio, nosotros pagábamos de esta manera. ¿Ve? Al que barría las calles le pagábamos por metro lineal. Al que recogía la basura le pagábamos por tonelada recogida y transportada. A los que estaban en el relleno sanitario le pagábamos por tonelada. A los que podaban las zonas verdes les pagábamos por metro cuadrado. ¿Y qué fue lo que yo apliqué ahí? Pues simplemente una metodología de análisis de precios unitarios. Entonces, esa experiencia que tuve de docencia y que tengo como docente en estos temas de precios unitarios me sirvió ya en otro espacio, en una parte ambiental, digámoslo así, para poder cambiar la modalidad de contratación. Entonces tomen este tema no solamente como construcción, sino que les puede servir para otros temas de su carrera, en su vida profesional. Están viendo ustedes ahí un formato de análisis de precios unitarios. Dígame. ¿No estoy todavía? Ah, perdón, gracias. Gracias por avisarme. Pensé, pedí fue grabar nada más. Entonces simplemente los estaba arrullando con mi voz. Más o menos, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces están viendo ustedes un formato de análisis de precios unitarios. Miren, a la parte superior dice análisis de precios unitarios. Y así como yo les estoy presentando este formato, ustedes pueden encontrar otros tipos de formato. Es decir, no hay regla. Pero como mínimo debe tener la información que aparece ahí en pantalla. Primero revisemos el contenido del formato. Miren que aparece primero la pregunta o el ítem, o la palabra ítem. Es decir, aquí colocamos el nombre del ítem que se quiere calcular. Para el ejemplo que ustedes están viendo, aparece andén en concreto de un espesor de 10 centímetros. Entonces es importante definir muy bien el ítem. ¿Cómo se define el ítem? Pues se supone que cuando ya hemos medido cantidades de obra, ya sabemos cuáles son los ítems. Pero si hay dificultad en la definición del ítem, pues tenemos que remitirnos a las especificaciones técnicas. Ustedes recordarán en el primer taller que vimos de cómo empezar a lograr un presupuesto, dijimos que había que hacer el estudio del proyecto. Tenemos que sentarnos a estudiar el proyecto como tal. Y parte del estudio del proyecto, además de los planos, son las especificaciones técnicas. También aparece acá en el encabezado
una palabra que es la unidad. Quiere decir, para el ejemplo, que este andén en concreto se va a calcular por metro cuadrado. Yéndome hasta el final, estos 54.000 pesos que ven acá, sería el valor de un solo metro cuadrado de andén. Si nosotros tenemos por el otro lado las cantidades, todos los metros cuadrados del proyecto, pues sabemos cuánto nos va a costar o cuál sería el presupuesto que tenemos para el andén. ¿Qué conforma la APU? Los los costos directos, que son materiales, mano de obra, equipos y transporte. La mano de obra, observen que aquí aparece una descripción de los diferentes tipos de mano de obra que puede encontrar uno en construcción. Hago la aclaración, no, es mano de obra que se encarga de hacer los ítems de obra. Aquí nunca va a aparecer ni el residente, ni el auxiliar. Es mano de obra directa, porque ese residente y ese auxiliar van en gastos generales. Los APU los hacemos a nivel de costo directo. ¿De dónde sale este valor real del salario? Pues ustedes ya saben calcular el valor hora. Y estos rendimientos, pues yo les mostré unas tablas de rendimientos. Esto ya lo vimos, ¿cierto, señores? Ya sabemos de dónde salen estos valores. Los equipos. La clase pasada vimos cómo se calcula el costo hora de un equipo. Si bien es cierto, uno generalmente lo que hace es alquilar estos equipos, vi conveniente que ustedes tuvieran una metodología de cómo llegar a calcular el valor hora, porque una vez se encuentra errores en los APU y errores bastante fuertes sobre unos valores aquí que uno como le queda sonando, uy, este error, este valor unitario está fuera del costo del mercado. Pues cuando con esa metodología usted ya de alguna forma va a poder revisar una APU o tomar decisiones a la hora de verificar y determinar qué valor se coloca aquí. Así como hay rendimientos tablas de rendimientos de mano de obra, pues hay tablas de rendimientos también de equipos. Por eso no me voy a detener en esto. Entonces simplemente uno encuentra tablas de rendimiento de la mezcladora, del vibrocompactador, del cargador, de la motoniveladora, de las volquetas, etc. Y hoy nos vamos a referir a los materiales. Y observan que aquí aparece, lo primero es valores unitarios. Para poder sacar el valor unitario de los materiales, pues lo que hacemos es un ejercicio juicioso y profesional de cotizar los materiales. Y con esa cotización, pues ya uno calcula los precios unitarios que llamamos los precios unitarios básicos. ¿Cuáles son los precios unitarios básicos? Los concretos y los morteros. Esos son los precios unitarios básicos. ¿Por qué decimos que son los básicos? Porque todavía en nuestro medio, en nuestras obras, es muy común utilizar morteros y concretos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un concreto y un mortero? Profe, creo que el concreto es pues como una pega, pues como para fundir, y mortero es el de pegar ladrillo, creo, si no estoy mal. Listo. ¿Qué materiales conforman un concreto? Piedra, triturado, Triturado, cemento, cemento, bueno, no estoy mal, arena arena Grava. y el agua. y el agua, ¿sí? ¿Es grava o triturado? No, se puede con grava o triturado. Lo que no se puede es utilizar mixto para los concretos, porque el mixto no me da garantía de cómo dosificar. No se sabe cuánto viene del agregado fino y cuánto del agregado grueso, por lo tanto va a ser muy difícil hacer un control de calidad, y los concretos que se obtengan pues utilizando mixto sencillamente no van a dar garantía de nada. ¿Y qué es un mortero?
¿Qué materiales conforman un mortero? Cemento, arena y agua. Sí, señor, cemento, arena y agua. A nivel técnico, los agregados están divididos en agregados gruesos y en agregados finos. Agregado grueso, el triturado es un agregado grueso. Entonces, todo agregado que sea retenido en el tamiz número 4 es agregado grueso. Y todo material que pase el tamiz número 200 es agregado fino. Entonces, los concretos y los morteros se llaman básicos pues, porque son de común utilización. Entonces, en una obra se usan frecuentemente. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre los precios básicos. Tenemos estas cantidades, estos numeritos que aparecen aquí, que son los que a veces dificultan en los cálculos de los APU. Nos vamos a apoyar para determinar esas cantidades en tablas de dosificación de materiales. Tenemos que apoyarnos también en las fichas técnicas de los rendimientos de los materiales. Y con esa información, pues hacemos unos cálculos matemáticos por cada unidad de ítem que se esté analizando. No son cálculos avanzados, no son integrales, derivadas, logaritmos, no señor. Simplemente son reglas de 3, multiplicaciones, sumas, restas, divisiones. Y eventualmente pues utilizamos también otros apoyos, otros cálculos para llegar a estos valores. Pero van a ver que es sencillo, pero los mayores errores que se presentan en los APU es aquí en estas cantidades. Y estos errores pueden originar una pérdida, pérdida económica o de pronto, sin querer, una ganancia extraordinaria, ¿no? Una ganancia extraordinaria. Entonces, cuando uno es supervisor o interventor, uno necesita chequear si a ese ítem se construyó con los materiales que debía hacer, pues uno tiene que tener el APU, el análisis de precio unitario. La semana pasada arrancamos una pequeña obra por allá por el barrio, cerca ahí al antiguo Cuarantanta, Belalcázar. Hay que hacer unos andenes. Entonces, después de que hicimos la visita, el ingeniero que va a hacer la obra me dice, ingeniero, le colocamos acero a los andenes. Y yo que le dije, ¿qué dice su APU? Pues ni siquiera había visto su APU. Dice, pues tiene que colocarle lo que usted mismo ofertó en su APU. Si en el APU no aparece que va con acero, pues si lo pone, será por cuenta suya, porque el precio que tenemos pactado es un valor a lo que él mismo se comprometió. Entonces, hasta para eso sirven los APU, mire, para poder hacer control e interventoría de obra y para el contratista, pues para que también revise Profe, la una pregunta. especificación. Dígame. Cuando se realiza una PU, digamos, ya cuando se está realizando en obra, ¿se puede realizar alguna modificación? ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Uno hace un presupuesto con unos APU. Ese APU es el APU de referencia, o sea, es el proyectado. Cuando uno ya está en obra, lo que uno hace es, con las cantidades reales y los pagos reales que se empieza a dar en una obra, uno empieza a cargar eso a los diferentes ítems. De tal manera que usted, después de un determinado periodo, usted pueda comparar si el APU que usted calculó, usted presupuestó, si le está saliendo al APU real que le está saliendo en obra. No sé si esa es tu pregunta o si tu pregunta es que si usted se dio cuenta de un error y quiere otra vez recalcular el APU. Sí, profe, si yo me dio, digamos, en algún error o un mal cálculo, entonces se puede volver a modificar. Ah, no, claro. Si usted se da cuenta que tiene el APU con error, pues cámbielo, pero uno tiene, con ese cambio, uno ya sabe que se le va a modificar todo el presupuesto, ¿no? Y tendrá que decirle a su cliente o al dueño, vea, qué pena, cometió un error y entonces ese pequeño error del APU hace que la obra valga 10 millones más o 5 millones más o al contrario. Claro, si uno detecta que hay un error, el presupuesto pues lo corrige, pero con la certeza de qué consecuencias va a tener en el presupuesto total, ¿no? ¿Quedó resuelta la pregunta?
Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, miren que este cuadrito que llamamos APU ya integra los temas que hemos visto antes, del segundo corte hacia acá. Lo de mano de obra, lo que ustedes expusieron de equipos, que es su nota del segundo corte. Y lo nuevo que empezamos a ver ahora es los materiales. Y ya con los materiales, pues ya ustedes están en capacidad de calcular estos APU. Ayer, otra anécdota. Ayer estuvimos ahí en la alcaldía, la mesa de la bicicleta. Entonces, en la mesa de la bicicleta, pues, las agremiaciones sociales, algunas de ellas intervinieron y cada uno de las oficinas donde yo trabajo, pues, intervino. Pero casi nadie mostraba cifras, valores. Entonces, generalmente uno tiene el costo total de la vía y sabíamos que habíamos hecho no sé cuántos metros de ciclovía. Entonces, yo antes de ir a la reunión, pues me agarré a mirar los diferentes APU de ese presupuesto y logré determinar que el metro lineal de ciclovía nos está saliendo a 250.000 pesos. Pues cuando uno tiene esta información en la cabeza y sabe para qué le sirve la APU, le sirve hasta para presentar cifras. ¿Bien? Entonces era muy fácil colocar, si era 1 kilómetro multiplicado por 250.000, ¿cuántos millones nos da eso? Nos da casi como 250 millones de pesos. Entonces, con esta información también sirve para presentación de informes rápidos, sacar cifras rápidas, cuánto puede costar algo. Vamos entonces con esta parte de los materiales. Si algún día a ustedes les toca participar ya en una obra o presentar un presupuesto, lo ideal es que ustedes dejen una memoria del trabajo que hicieron cuando cotizaron los materiales. Entonces esto es un cuadro comparativo. Es un ejemplo, un cuadro comparativo, donde estoy presentando aquí lo que se cotizó, que fue el cemento gris. Lo ideal es que uno cotice siempre en 3 partes. Y con esos precios de los 3 proveedores, pues ya usted toma la decisión cuál es el precio unitario que va a incluir en el presupuesto, ¿no? Y si ya estamos ejecutando, pues cotizamos y revisamos ese precio unitario y lo comparamos contra el precio unitario que aparezca en el presupuesto. Que recuerden que a veces este presupuesto, una de las características es que el presupuesto es temporal. Por lo tanto, esos APU que hacen parte del presupuesto también son temporales. Si es un presupuesto donde usted cotizó en esta época, pero la obra se va a hacer al siguiente año, es posible que este precio unitario del cemento le cambie. Entonces, si este precio cambia y usted fue que hizo el presupuesto y después su cliente, el que lo contrató para hacer el presupuesto, lo llama para hacerle un reclamo, pues este cuadro comparativo es la evidencia de que usted hizo un trabajo profesional de cotización. Entonces, esto se puede, inclusive, dentro de los anexos de un presupuesto, usted lo puede incluir cuando haga la entrega final. Entonces, es la evidencia que usted sí cotizó, que no se está inventando los precios, que no los está sacando de internet, que no se metió a la página de Home Center simplemente a sacar el precio, porque los precios son y dependen del sitio donde se va a hacer la obra, ¿no? Entonces, mucho presupuestador utiliza bases de datos que ya traen los software de presupuestos, pero esas bases de datos a veces son para determinadas ciudades y también cambian. Con el paro se alteraron mucho los precios, inclusive el acero está por las nubes. Entonces hay materiales que inclusive están teniendo consecuencias por situaciones a nivel de otros países como China y otro tipo de países cuando tienen problemas financieros o determinado tipo de producción. Ya con lo de la apertura económica, pues hay materiales que su precio puede ser variable. Nosotros en este momento estamos por sacar una licitación para
implementar en el matadero el sistema de frío, porque la norma sí lo pide. Y todo ese material, esas paredes que son herméticas, que son de un material especial, todo eso es importado. Entonces estamos revisando el APU que nos pasó el contratista, el que hizo la consultoría, tenga una ingeniera revisando, porque necesitamos de alguna forma ajustar el presupuesto. Entonces arrancamos por ahí. Cogimos los ítems más representativos y la tengo a ella misma cotizando a ver si eso que ese consultor nos está presentando como presupuesto está real. Le pedí estos cuadros, ¿no? Tengo la supervisión de contrato de consultoría. Le di, por favor, hágame llegar los anexos de lo que usted cotizó. No me llegan hasta ahora. Entonces, seguramente es un presupuesto hecho a la carrera, pero necesitamos evidencias de que eso se cotizó. Y vamos a hablar ahora sí en la clase de hoy, la que quiero que ustedes practiquen, y son los análisis básicos. De los análisis básicos, ¿hay alguien queriendo entrar? O... Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Con la pregunta que hizo Armando, el compañero César, Ajá. de pronto hay un documento que respalde pues ese cambio, digamos, un ejemplo, en el caso por lo menos ahorita de la pandemia, que muchas obras pues quedaron ahí quietas y cuando volvieron a retomar pues el precio de muchas cosas, por ejemplo, como lo usted mencionaba, lo del acero, subió mucho, entonces ahí hay algún documento que por lo menos digamos que el contratista diga, no, pero pues estos materiales subieron y hay que hacer un aumento de presupuesto. Sí, claro. El documento, pues son las mismas cotizaciones que se hacen con los proveedores. Es más, les cuento lo siguiente. A raíz de lo que tú dices, nosotros tenemos contratos que vienen desde el año pasado, contratados con precios del año pasado. Inclusive tenemos unos que vienen desde hace 2 años. Y con lo de la pandemia y con lo del paro, casi todos los contratistas nos solicitaron ajustar el precio del acero. O sea, todos nos pidieron actualización, reajuste del precio unitario del acero. Lo que ocurre es que aquí vienen ya otros temas y otras circunstancias que dan origen a lo que nosotros contestamos. En general, nosotros como alcaldía, la directriz que tomaron desde arriba es que no iba a haber ajuste de precios, que los contratos, así como están firmados, están sin cláusula de reajuste. Hubo un contratista que es un contratista muy fuerte a nivel nacional, mandó un oficio muy bien sustentado, donde inclusive muestra que es una problemática a nivel nacional que está tratando inclusive a nivel gremial, están pidiendo ajuste de precios. Y tuvimos que remitirnos, como fue una licitación, tuvimos que remitirnos a la matriz de riesgos de esa licitación. La matriz de riesgos es cuando durante el proceso de licitación uno hace una audiencia para poder definir los riesgos y quién asume un tipo de riesgos y quién asume otro tipo de riesgos. Y había específicamente algo que hablaba sobre los cambios de precios. Decía, cambios inesperados de precio por situaciones del mercado, ese riesgo lo asume el contratista. Yo me pegué de esa cláusula para poder darle respuesta a ese contratista. Como la respuesta venía muy respaldada jurídicamente, nuestra respuesta también tenía que tener un soporte legal. Y el soporte legal era justamente los pliegos de condiciones donde aparecía la matriz de riesgos. Pero hablando ya en términos de justicia, pues uno sí debería de ajustar los precios. Lo que sucede ya en los contratos es que muchas veces cuando se da en contra de los contratistas, pues ellos piden que se ajuste el precio. Pero cuando ha pasado al contrario, ahí sí se quedan callados. Entonces, por eso generalmente las instituciones ya con los precios contratados, rara vez yo he visto que se plantee o realmente que se
que se tome la decisión de ajustar los precios. ¿Resuelta la pregunta? Bueno, Hola, Sí, señor. profe, buenos días. buenos días. Qué pena conectarme hasta ahora, es que no tenía internet. Listo, tranquila, pero ya estás aquí. Bueno, entonces, están viendo ustedes una tabla de dosificación de concretos. Ya me dijeron, el concreto es la mezcla de cemento, arena, triturado o grava y agua. La primera columna, miren la primera columna, dice mezcla. Y aparece aquí unas proporciones, una dosificación en volumen. Entonces, primera aclaración, estas tablas de dosificación es en volumen y están dadas para 1 metro cúbico. Entonces me están diciendo cómo es que tengo que hacer la mezcla para poder obtener 1 metro cúbico con diferentes resistencias, con diferentes tipos de resistencias. De lo que han visto, de lo que han leído, de lo que han escuchado, ¿cuál es la más común? Pues hay unas que varían mucho, ¿no, profe? Hay 1-3-3, 1-2-3. Listo, entonces la proporción más común, las que los maestros manejan al dedillo, es el 1-2-3. ¿Qué quiere decir el 1-2-3? Los que vieron construcción conmigo, pues ya lo saben, creo que todos, ¿no? 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava en volumen. ¿Qué quiere decir en volumen? Un tarro de cemento, 2 tarros de arena, 3 tarros de triturado. Que no tienen tarros, solo carretillas. Una carretilla de cemento, 2 carretillas de arena, 3 carretillas de triturado. Que tengo son galones de 55, tengo son tarros de 20 litros. Entonces, un tarro de esos de cemento, 2 tarros de esos de arena y 3 tarros de esos de triturado. Para optimizar y que haya menos pérdida de materiales durante ese proceso, lo que hace uno es que hace unos tarros de una medida estándar que son 33 por 33 por 33, un cubito. Y en esa medida estándar ya está comprobado que cabe exactamente un bulto de cemento. Entonces, por eso cuando ustedes observan que se está mezclando concreto en obra, el cemento es el único que no se mide. Cuando se tiene ese cubito ya elaborado, ¿no? Que simplemente se rompe la bolsa y se echa a la mezcladora. Y después sí, medimos 2 cubos de esas medidas de arena y 3 cubos de esa medida de triturado. Agregamos el agua. Para calibrar el agua, pues ya sabemos que hacemos la prueba del asentamiento, la prueba del cono. Esa prueba me permite de alguna manera calibrar la cantidad de agua, ¿no? Esto aquí simplemente es una base porque va a depender del clima, del tipo de agregado, con qué porcentaje de humedad venga. Entonces uno simplemente con la prueba de asentamiento calibra si es un poquito más o es un poquito menos. Pero para efectos de presupuesto me interesa es que ustedes aprendan a calcular el precio unitario de 1 metro cúbico. Eso es lo que me interesa, el precio unitario de 1 metro cúbico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y tenemos también la tabla de morteros. Entonces esta es la tabla de dosificación de morteros. Y también son las cantidades de arena y cemento por cada metro cúbico. Y las diferentes resistencias que se obtienen también aparecen en esta tabla. Primera columna, el tipo de mezcla es 1 de cemento por 2 de arena. Y ya en peso o en sacos, tantos sacos por tanto de arena, igual el agua. Y aparecen las resistencias que se obtienen en kilogramos centímetro cuadrado y libras por pulgada cuadrada, ¿no? ¿Cuál es la unidad que les han enseñado que debe dibujarse ahora en los planos?
No, PSI. Entonces ahora lo que está utilizando es PSI, señores, no lo olviden, PSI. Eso es lo que estamos utilizando ahora. PSI. Entonces vamos a hacer ejercicios de cómo calcular el metro cúbico de concreto y cómo calcular el metro cúbico de arena. Perdón, de mortero. Es lo que vamos a hacer ahora enseguida. Me voy a basar en... Venga. Me voy a basar en este ejercicio entonces. Es donde calculamos el precio unitario del mortero, pues lo calculamos también en este tipo de formato. Entonces me voy a ir a un Excel. Si ustedes están en su computador, les sugiero, les recomiendo, los que puedan, ir abriendo también el Excel para que les quede ahí la evidencia y lo tengan como material de estudio. Entonces, el análisis básicos, concretos y mortero son análisis de precios unitarios también. Listo, ahí tenemos este modelo. Voy a replicarlo acá, una parte. Análisis de precios unitarios. Aparece el ítem. Aparece el ítem. Vamos a calcular un determinado APU. Vamos a calcular una mezcla 1,2,2 que corresponde a 28 kilogramos centímetro cuadrado, 280, perdón, y en megapascales corresponde a 28 megapascales. Esta mezcla es una mezcla de un concreto de alta resistencia. Nosotros en este momento, para que si les interesa la información, el puente nuevo que estamos haciendo entre la Facultad de Civil y el Coliseo La Estancia, ya estamos próximos a hacer la fundición de vigas y losa. Estamos manejando concretos de 5.000 libras. Pero en las casas normales, edificaciones normales, hay siempre de 21 megapascales. Es decir, en medio de estos dos. 21 es 1, 2, 3 y medio. 21 megapascales. Nos da 3.000. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer la resistencia de 4.000 PSI, 28 megapascales. Entonces, el ítem, ¿cómo se llamaría? ¿Qué nombre le pondrían ustedes al ítem? Vamos a calcular un concreto simple de 21 megapascales. La unidad. ¿Qué unidad le ponemos? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Metros cúbicos. Sí, señor. Y lo que vamos a calcular siempre es que un hito, ¿no? Voy a dejárselos aquí grande. Recuerden que la metodología se llama análisis de precios unitarios. Es decir, unitarios, unidad. Voy a calcular es cuánto me cuesta un solo metro. Por eso la metodología
análisis de precios unitarios. Listo. Ya tenemos la información, ya tenemos el título del ítem y en qué unidad se va a medir. Los análisis básicos, señores, los vamos a calcular a nivel de materiales, nada más. Materiales. ¿Por qué no le vamos a colocar mano de obra? Porque es que a mí no me sirve de nada pagar una mano de obra si ese concreto ya no hace parte de otro ítem. O sea, yo no hago nada pagando mano de obra que me preparen concreto si no me lo dejan instalado en una zapata, en una viga, en una columna, en una losa, en un dintel, en una columneta, en una viga de amarre, en una losa maciza, en un solado. Entonces, por eso, la recomendación que hago en los presupuestos es no lo incluyan la mano de obra aquí en cada ítem, sino que le van a incluir solamente ya incluyen la mano de obra, se la incluyen cuando estén calculando el ítem. Pero en el básico solamente hagámoslo a nivel de materiales. Profe, Dime. ¿puede hacer un poquito más de zoom? Es que casi no veo, por favor. Ah, claro que sí, qué pena. ¿Ahora ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, pues unidad, cantidad, valor unitario, y subtotal. Ya tenemos los materiales. Descripción, unidad, cantidad, valor unitario y subtotal. Listo. Te voy a explicar cómo se calculan los básicos, pero esta explicación general nos va a servir para cualquier ítem de obra, ¿no? Listo, entonces ya está claro. Se va a calcular el concreto simple de 21 megapascales, que es un análisis básico. Y que vamos a calcular es cuánto me cuesta un metro cúbico. Ese 1 gigante que puse ahí simplemente es para efectos pedagógicos, ¿no? En el AP1 va el 1. Ya uno sabe que se calcula siempre es una unidad, porque es un precio unitario. Ahora sí viene entonces descripción. Entonces tenemos que definir qué materiales necesito para hacer concreto simple. ¿Qué materiales? Solo materiales. Cuando estemos calculando otro ítem y ustedes no sepan qué materiales hay que incluir, pues uno tiene que leer la especificación técnica. De la especificación técnica del ítem me va a decir cuáles son los materiales que necesito o que se necesitan para poder hacer un ítem en particular. En nuestro caso, como es un concreto simple, ya ustedes me dijeron, un concreto es la mezcla de cemento, arena, triturado y agua. Entonces, esos son los materiales que necesito, entonces los escribimos. Cemento. Coloquemos la mayúscula para que se vea más. Pues. Cemento. Triturado. Arena. Agua. Cemento, triturado, arena y agua. Voy a colocar aquí unas notas. Unas notas que les queda a ustedes ahí como apoyo. A la primera nota. Unidad. Entonces, nota de la unidad.
se escribe la unidad del material como se comercializa esa es la nota para la unidad. Entonces aquí escribimos la unidad del material como se comercializa. Les pregunto, ¿el cemento cómo se comercializa? Por bultos. Entonces, usted puede colocar por bultos y como nos vamos a apoyar aquí, miren que aquí aparece bultos y kilos. Entonces, uno revisa la unidad en que se comercializa y en este caso de este ítem, pues como tengo una tabla de dosificación, me la muestra en kilos y en bultos. Entonces, vamos a trabajar en bultos, nuestro ejemplo, pero también se podría por kilos. ¿Listo? Entonces, bultos 8,5 dice. 8,5. Valor unitario. Valor unitario. No. Deison Moreno. Dice que Deison Moreno es ajeno a la institución. ¿Sí es compañero nuestro? Sí. Sí, señor. Es una amiguita especial. Listo. Entonces, valor unitario. Se escribe el precio como se comercializa de acuerdo al proceso de cotización elaborado previamente y debe corresponder a la unidad del material. Debe corresponder a la unidad del material. Alineación, aquí, aquí. Listo, entonces miren la nota. El valor unitario. Se escribe el precio como se comercializa. Y debe corresponder, gracias, y debe corresponder a la unidad del material. ¿En cuánto está el cemento, señores? $26,500. En eso está el cemento, 26,500. El bulto. Ah, perdón, aquí en unidad, perdón, aquí en unidad es bulto. Y cantidad es 8,5. Hago la corrección. Está equivocando ahí. Lo puse donde no era. Entonces, miren que la nota que coloqué, ¿no? Se escribe el precio como se comercializa de acuerdo al proceso de cotización. Ya vimos que ustedes van a hacer un proceso de cotización y que van a hacer unos cuadros comparativos. Entonces, ese precio que se decida es ese que se coloca acá. Y mucho cuidado porque aquí cometen muchos errores. Error común. En otro curso que tengo de costos en otra universidad, ellos ven un poquito más de temas, entonces ya esto lo pasamos. Los coloqué a que me hicieran unos análisis de precios y me colocaron algunos unidad, kilos, que también se puede. Cantidad. Me pusieron, por decir algo, no 8,5, sino 420. Entonces 420 kilos. Pero me dejaron el precio del bulto. Entonces, si usted va a trabajar en kilos, tiene que ser el precio del kilo. Si va a trabajar en bultos, tiene que ser el precio del bulto. Entonces, tiene que haber correspondencia entre estos dos. ¿Quedó claro? Listo. Entonces, dejémoslos en kilos, pues ya que lo cambié. Si pasé el que era, reviso. 1, 2, 2, 420 kilos. Listo. Dice que la arena
la arena necesito 0,67 y triturado también necesito 0,67. Entonces, ¿el triturado cómo lo compro? Volquetadas. Pero si ustedes preguntan, una volquetada de 6 vale tanto y la volquetada de 7 vale tanto y la volquetada de 5 vale tanto. En otras palabras, me están vendiendo es por metro cúbico. Cantidad 0,67. 0,67. Es unitario. El triturado creo que está como en 90. La arena está como en 85, creo. Y les voy a dejar para la parte de cantidad una pregunta que hay que hacerse para no cometer errores. La pregunta es la siguiente. La pregunta la hacemos en este sentido, ¿verdad? Para poder responder esto. Pues aquí ya sabemos que eso sale de la tabla, ¿no? Pero habrán materiales, habrán ítem de obra donde no hay tabla, sino que uno tiene que deducirlo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuántos aquí en el espacio en blanco, unidad de material, supongamos que estamos definiendo triturado. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos? Así, ¿cuántos metros cúbicos de? Colocamos, después de D, colocamos el nombre del material. Se necesitan para que vamos a usar un verbo que depende del ítem que se está analizando. Entonces, para el caso del triturado, ¿cuántos metros cúbicos de triturado se necesitan para? ¿Qué verbo utilizarán aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es que vamos a hacer con todos estos materiales? No. Miren lo que dice aquí. Verbo que depende del ítem que se está analizando. El ítem que está... ¿De concreto simple? Listo. Entonces, ¿qué verbo utilizarán aquí? Recuerden que el verbo es una acción, ¿no? Terminan ar, er o ir. Construir. Construir, preparar, mezclar. Ese sería el verbo ahí. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos de triturado se necesitan para preparar, mezclar el verbo? ¿Cuánto? 1. Y voy a colocar otra vez este 1 grandote. 1. Porque siempre va a ser 1. Profe, disculpe. Dime. En el cemento, la unidad tú la cambiaste, pero el valor unitario no también cambiaría. Ah, bueno, miren que ella sí está pilosa. Entonces, ¿cuánto que tenemos que poner aquí? Dividido entre cuántos bultos, cuántos kilos tiene un bulto. No, 50. 50. Gracias. ¿Fue Camila? Sí, profe. Ah, gracias Camila, estás despierta. Muy bien. Entonces, verbo que depende del ítem. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos de triturado se necesitan para preparar un? Y ahora ya viene es la unidad del material. Perdón, unidad del ítem. Unidad del ítem que se esté analizando. Si ustedes contestan esta pregunta y siempre se la van a hacer, pues no van a cometer errores comunes en la elaboración de los APU. La pregunta es,
Camila, hágase la pregunta como si estuviera calculando la cantidad de arena. ¿Cómo haría la pregunta ahí, Camila? Con esa guía que tienes ahí. Esa, la primera. La arena, la arena. ¿Cuánta cantidad de arena necesito? Aquí dice cuánta cantidad o qué dice ahí. ¿Cuántos qué? Ah, la unidad de material. Ah, ¿cuántos metros cúbicos? De Arena. arena se necesitan para el verbo, Para construir. ¿sí? ¿Un qué? Mm, ¿Qué dice acá? Unidad del unidad del ítem. ítem. Concreto simple, no. ¿Cuál es la unidad del ítem? El metro cúbico, mira. Ujú. Entonces, un metro cúbico. Ah, me falta aquí la pregunta. Me falta completar. Un metro cúbico de. Aquí ya ahora ya terminado la pregunta con el nombre del ítem. El nombre del ítem. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que preguntarnos cuando estemos hallando esta columna de cantidades. Entonces, vamos con el agua. Y con el agua, hágase la pregunta, a ver si me están entendiendo. Sebastián Montes, buenos días. Buenos días, profe. ¿Estás tú haciendo este APU básico y necesitas definir la cantidad de agua? ¿Cómo será la pregunta? ¿Cuántos litros de agua se necesitan? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para mezclar un metro cúbico de concreto simple? Sí, señor. Esa es la pregunta. Gracias. Ok, profe. Vamos con el triturado, a ver si están igual de despiertos. Preguntémosle a una compañera de ustedes que yo la veo, pero muy pocas veces la veo. Venga, a ver si la distingo. A ver si la distingo. ¿Quién es? Adriana Isabel Muñoz. Adriana, para el triturado, ¿cómo será la pregunta? ¿Cuántos metros cúbicos de triturado se necesitan para mezclar? ¿Sirve? ¿Sí? Para mezclar una unidad, ¿Una un unidad? metro cúbico, Un metro cúbico. no, un metro cúbico, Ajá, de concreto simple. listo. Entonces, gracias, Isabel. Esa pregunta siempre se la van a hacer cuando estén calculando ustedes los APU. No la olviden, ahí queda. Suena algo bastante sencillo, pero se cometen errores y bastantes errores de APU. Entonces, para responder esa pregunta, pues en el caso de los concretos y morteros, nos ayudamos de las tablas de dosificación. Ya vimos que la tabla me muestra que necesito 0,67, 0,67. Entonces 0,67, 0,67, ya le voy a quitar el color. Y si ustedes alcanzan a ver la tabla, habían dos valores para el agua. Aquí te molesto. Habían dos valores para el agua, dos cantidades. ¿Cuáles escogerían ustedes? Miren que dice, las últimas dos columnas. Si el agregado está húmedo, utilice tanto. Si el agregado está seco, utilice tanto. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Por qué húmedo? Entonces aquí uno como presupuestador tiene que tomar la decisión. O le coloco, dejo 180 litros por metro cúbico o dejo 200 litros por metro cúbico.
Una cosa es el momento en que uno está haciendo el presupuesto, otra cosa es cuando estemos construyendo, ¿no? Ya cuando estemos construyendo, pues si vamos a fundir hoy y llovió ayer o estamos en este periodo de lluvias, ¿cuál vamos a usar? Está lloviendo, o sea que cuando, miren, agregado seco tiene más litros de agua o menor. Húmedo, profe. Claro, si el agregado viene húmedo y está lloviendo, pues yo voy a colocarle menos agua, porque si no se me pasa la relación agua-cemento. Cuando esté construyendo. Pero como estamos en el momento de hacer el presupuesto, lo mejor, la recomendación que yo les digo es dejen la mayor cantidad de agua porque nos va a dejar más dinero por agua. Pero la razón es esa, ¿no? Como estamos en la etapa de elaboración del presupuesto, dejemos el que mayor dinero nos deja por el material, es decir, la cantidad de 200. El valor unitario del agua, ¿qué pusimos aquí? Valor unitario del agua. Se escribe el precio como se comercializa de acuerdo al proceso de cotización elaborado previamente y debe corresponder a la unidad material. ¿Cuánto ponemos valor del agua? ¿Qué es lo que han visto ustedes en las obras? ¿Paramos el carro de postón y le compramos agua para fundir o qué hacemos? Una llave profesional. ¿Y el precio del agua es lo mismo en el estrato 1, en el estrato 2, en el estrato 3, en el estrato 4, en el estrato 6? ¿O cambia? Ya. Cambia, profe. Cambia. Entonces hay que darle una revisadita en qué zona se va a hacer esa obra y darse el trabajo de preguntar más o menos ahí cuánto nos cobra el acueducto, la empresa por el metro cúbico en el recibo. Pero eso no pasa de 40 pesos por litro más o menos. Ya tenemos cantidades, valores unitarios. Ya con esos dos datos multiplicamos cantidad por precio y vamos obteniendo el valor, el subtotal por cada uno de los materiales. Ya arrastramos y obtenemos ya el total de cada material. Este ejercicio de análisis básico lo estoy haciendo como si fuéramos a preparar el concreto en obra. ¿En obra hay desperdicio? Les pregunto. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a manejar un porcentaje de desperdicio. El desperdicio que vamos a manejar es el 5%. Lo ideal es que no hubiese desperdicio, pero realmente hay desperdicio. Cuando uno está como constructor, tiene que ver qué porcentaje de desperdicio quedó y hacer un buen control de obra de ese desperdicio, ¿no? Pues a esta sumatoria de estos materiales lo vamos a multiplicar por el 5%. La sumatoria por el 5%. Lo que estoy mostrando aquí son precios reales. El total nos estaría dando 365.243 pesos. Un solo metro cúbico. Un solo metro cúbico. ¿Se entendió, señores? Dígame. Sí, señor, claro. Ahí está. Bueno. Profe, ¿me deja ver la ecuación del subtotal de la primera? ¿Del cemento? Sí, profe. Cantidad por precio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, pregunto nuevamente, ¿se ha entendido? Sí, señor.
Bueno, listo. Dígame. Listo, déjeme, yo ya acabo en 5 minutos, les dejo el trabajo de la mañana y ya, para que te vayas tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como trabajo de la sesión de hoy, señores? Yo les he compartido un proyecto completo con planos estructurales de un proyecto, ¿cierto? De un bifamiliar. ¿Cierto que sí? Es que hemos estado trabajando. 2 niveles, listo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a revisar en los planos estructurales qué concretos y qué morteros se van a utilizar ahí. Y van a calcular el precio o el análisis básico. Recuerden que estos son un análisis básico. Van a hacer lo que yo acabo de hacer aquí, lo que estoy resaltando en color. Se lo van a hacer, pero al tipo de concreto y al tipo de mortero que ese proyecto tiene establecido. Pero estos precios unitarios que están aquí van a ser el proceso que yo les acabo de explicar. Eso hay que cotizarlo. Entonces van a cotizar con 3 proveedores el precio de cemento, arena y triturado. El de agua sí pueden dejar el que yo les estoy sugiriendo. O si alguien quiere hacer el ejercicio todavía más al detalle, saque el precio del agua de acuerdo a la residencia donde usted habite, saque este precio unitario. Y la próxima clase arrancamos mostrando esto. Y, Profe, yo no tengo proyectos. no, es el proyecto que hemos trabajado durante todo el semestre, el que se ha cargado a la plataforma. Ah, ok, listo, profe. Este que está, creo que está aquí cargado. Sí, ese se ha compartido varias veces. Si no, háblate con tus compañeros que ellos lo tienen, los planos estructurales. No, ya sé cuál es, profe. Listo, Sebastián. Y envían esto antes de mediodía. Ah, no, perdón, porque tienen que cotizar. Tienen hasta el lunes festivo para enviar eso. Profe, ¿cómo tal Dime, que es lo que toca sacar? Es que no entendí. tienes que calcular. Esto que yo hice aquí, yo que saqué aquí el precio por metro cúbico de este tipo de concreto. Ah, no, este no es de 21, este es de otro, creo. Este era de otro tipo de concreto. Lo que tienen que sacar es revisar el proyecto que hemos estado trabajando, revisar los planos estructurales de ese proyecto. Ahí está determinado qué tipo de concretos va a utilizar ese proyecto y qué tipo de morteros va a utilizar ese proyecto. Después de que estudien esos planos estructurales, van a calcular el análisis de precio unitario básico de los concretos y morteros que diga ese proyecto. Pero con precios reales también van a anexar las cotizaciones que hagan. O los precios que averigüen. A menos el nombre del proveedor, tanto del cemento, del triturado como de la arena. ¿Quedó más claro ahora sí? Sí, profe. Sí, señor. Gracias, ahora ya entendí. Bueno, señores, los dejo entonces para que Profe. trabajen. Dime, Profe, una pregunta. dime. Pues, o sea, si uno pregunta los precios, como tú dices, pero uno llama a preguntar, pues ponemos el lugar donde Sí, se preguntó. coloquen la ferretería donde lo colocaron, sí. Ah, bueno. Es válido. Profe, ¿puede colocar el cuadro amarillo un momentico? Es donde dice proveedores. Claro que sí. Recuerden que esta presentación está en la plataforma, ¿no? Fue la que acabé de habilitar. Y, profe, otra preguntita. ¿Puede entrar otra vez al Excel y dejarme ver Claro que sí, lo de desperdicio total? claro que sí. Ahí, La formulita es la suma por... es la suma de los valores de estos subtotales y le sacas el 5%. Y el total de abajo. El total de abajo ya es la suma de todo. Ah, ya. Gracias. Bueno. Sí, señor. No, igual ya acabamos la clase. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Profe, una pregunta.